Y sobre una extraña noticia en un diario estadounidense, el Washington Post, hace unos 2 años, sobre un suceso muy extraño, que la policía investigó exhaustivamente y al que le tuvieron que etiquetar como no resuelto. Y parecía un caso más, otro crimen sin resolver de tantos que se dan en esa urbe. Sin embargo, lo que escandalizó a más de uno fue que una medium, la cual trabaja para el FBI, tuvo una visión muy vívida sobre lo que ocurrió con la desafortunada víctima. Esto ocurrió, al parecer, cuando la medium pasaba por casualidad en el umbral donde se cometió el crimen. El testimonio de la medium no fue incluido en el reporte al no tener una base científica sólida y a pesar de que ella misma trabaja para el gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, los familiares de la víctima fueron quienes se encargaron de difundir lo que relató aquella psíquica, pero omitieron difundir todos los nombres para no causar problemas legales y entorpecer la investigación. De esta manera todo quedaría como un mero rumor o leyenda urbana. Los familiares de la persona asesinada afirman que todo es verdad. Aquí está la historia. Sucedió en la ciudad de Washington, D.C. hace algunos años. Un taxista, uno de tantos que trabajaba arduamente desde las 8:30 a 12 p.m. Un horario brutal para un hombre rozando los 60 años. Un trabajo que tenía que cumplir para así sobrevivir en una realidad económica cada vez más difícil de afrontar. Cierta noche, ya al fin su larga jornada laboral, el taxista iba de camino a casa. Apenas había sacado lo suficiente para llenar de nuevo el tanque de gasolina. Con tal de ahorrarse unos dólares, tomó un atajo por una zona que no acostumbraba a tomar dada su peligrosidad. En una de tantos callejones oscuros vio a una pequeña niña que le hizo la parada. El taxista la vio de lejos. Aún conservaba una buena vista. Había sido piloto de la guerra y si bien su visión no era de 20/20, podía ver casi perfectamente. Al principio temió que la niña solo fuera un señuelo para que se detuviera y fuera presa fácil de los delincuentes. Así que disminuyó la velocidad y volteó a ver a todos lados. Todo parecía solitario, no había ni un alma, excepto por aquella niña. Volvió a mirarla y un extraño escalofrío lo recorrió. No le asustaba llevar a la niña, pero, ¿por qué estaría tan sola a esta hora? Pensó que tal vez la niña se había perdido, que la habían abandonado. Incluso llegó a pensar que tal vez la niña era sonámbula y que se había salido de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. Como sea, decidió que la llevaría. Buenas noches, dijo la niña. Buenas noches, niña. ¿Estás sola por estos rumbos? La niña no respondió, en cambio, le indicó al taxista hacia dónde debía ir. Lo fue dirigiendo hacia un barrio alejado. Era un barrio que se fundó para los refugiados de la guerra, pero que ahora se había modernizado. Había edificios nuevos y las casas estaban casi todas habitadas por familias convencionales estadounidenses. Por el retrovisor, el taxista iba observando a la niña. Era de ascendencia asiática. Sus ropas eran blancas y llevaba un pequeño muñeco de tela con algunos agujeros. La niña fue dirigiendo al taxista por aquel barrio, introduciéndolo en diversas callejuelas, que si bien no le resultaban ajenas, el taxista tuvo que usar toda su experiencia para recordar la manera en la que debía salir de aquel laberinto suburbano. Aquí es, dijo la niña, mostrándole un antiguo edificio que tenía el letrero de un orfanato. El edificio estaba completamente oscuro. Al parecer todos estaban durmiendo en su interior. La fachada lucía muy avejentada y descuidada, pero el taxista no le prestó mucha atención. Son $12. Dijo el taxista, confiando en que la niña no tendría consigo esa cantidad y que probablemente ella tendría que llamar a alguien de adentro para que le llevara el dinero. Hubo unos momentos de silencio que se hicieron eternos hasta que la niña dijo que no tenía dinero y que pasara otro día. El taxista vio que la puerta del viejo edificio se abrió, pero la oscuridad en el interior no le dejó ver a nadie. De nuevo un escalofrío lo estremeció y no muy convencido aceptó el trato de la niña y se fue. Arrancó lentamente con la mirada fija en el retrovisor, aquella miraba a quienquiera que estuviera oculto dentro del orfanato y escuchó que ella decía, él ha vuelto. Al escuchar esto, el taxista aceleró un poco y dejó atrás aquel lúgubre lugar. Se sentía más tranquilo sabiendo que al menos la niña ya no corría peligro estando sola en la calle. Al día siguiente, cerca del mediodía, el taxista decidió ir a cobrar el servicio que le hizo a aquella extraña niña. Se tardó bastante en dar con el lugar. Las sombras de la noche anterior le ocultaron muchos detalles de aquel edificio. Ahora pudo ver claramente que era una construcción en ruinas y que realmente parecía abandonado. Se bajó del taxi y golpeó la puerta desesperanzado.
No creía que alguien pudiera vivir ahí, y si es que alguien lo habitaba dudaba mucho que pudieran tener el dinero suficiente para pagarle. Estaba ya a punto de irse cuando la puerta se abrió y salió la misma niña. ¿Ves? Te dije que era él. Ha vuelto. Dijo ella dirigiéndose a quien estaba dentro del edificio y a quien la penumbra del mismo ocultaba a la vista. Ven, pasa, dijo la niña. Te daremos tu paga. Con cierta desconfianza el taxista entró a aquel derruido lugar y la puerta se cerró justo detrás de él. Según la investigación de la policía, los testigos, vecinos relativamente cercanos del edificio, escucharon gritos en el interior de aquel edificio abandonado. El edificio resultó ser un orfanato creado para los huérfanos vietnamitas que sobrevivieron a la guerra de los años 70. Los archivos confirmaron que la niña perteneció a una aldea vietnamita que fue brutalmente masacrada por el pelotón al que perteneció el taxista. Solo la niña sobrevivió pero murió poco después de haber llegado a Washington. Quien la llevó a América fue el taxista, en ese entonces soldado. Según los informes del ejército al arribar a casa, estaba arrepentido, porque fue él quien mató a sus padres. Todo lo anterior pudo no ser verdad, lo que sí fue verdad y que está documentado en el departamento de policía de esa ciudad es que el cadáver del taxista apareció cubierto de lodo y vegetación no originarias del continente americano, sino del asiático. Además de que tenía puesto el uniforme completo de su época de soldado. Espero les haya gustado, un like y suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría mucho.